Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Español con Diego, el canal de YouTube donde hablamos de español con acento argentino. Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido en los comentarios, que es el voceo. Cómo usamos el vos en el Río de la Plata, tanto en Buenos Aires como en Uruguay. Ya se los explico después de estos títulos. Como les decía hace unos segundos, hoy vamos a hablar de el voceo. Entonces, ¿qué es el voceo? Probablemente ya lo hayan escuchado en alguna entrevista con Lionel Messi o con Viggo Mortensen o con Anya Taylor-Joy, que son personas que vivieron buena parte de su infancia en la Argentina y adoptaron el español argentino. El voceo es la forma en que en el Río de la Plata transformamos el tú en vos, cambiando la conjugación del verbo. Entonces, una de las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer es ¿por qué usamos en esta región del mundo del habla hispana el voceo? Y eso está íntimamente relacionado con la llegada de inmigrantes a la Argentina y al Uruguay a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Si se rastrea en los medios de comunicación que corresponden a un periodo previo a esa llegada masiva de millones de inmigrantes, lo que se comprueba es que en Argentina y en Uruguay se hablaba el mismo español que en España y el resto de América Latina y del mundo de habla hispana. Sin embargo, los inmigrantes que llegaban hablaban otros idiomas, fundamentalmente el italiano. Los inmigrantes italianos llegaban y tenían que estar en condiciones no muy buenas. Los inmigrantes que llegaban eran pobres, en general no tenían estudios y además los italianos que llegaban de distintos puntos del sur de Italia y hablaban dialectos diferentes. Cuando intentan aprender el español, una de las cosas que hacen es simplificarlo. Y casi todos los cambios que aplicaron en el español de Argentina y el de Uruguay, cuando uno los analiza, puede descubrir muy fácilmente que son simplificaciones. Ellos lo que descubrieron es que el tú tiene muchas irregularidades y buscaron una forma de que exista un tú sin tantas irregularidades. ¿Por qué digo esto? Veamos cómo se conjuga de acuerdo al vos. Con la excepción de algunos pocos verbos irregulares, los verbos se conjugan para el vos de una forma extremadamente simple. Tienen que tomar el infinitivo del verbo, cambiar la R final por una S y pronunciar la palabra con acento en la última vocal. Por ejemplo, estudiar, estudiás. Comer, comés. Salir, salís. Es tan simple como eso. Recordar reemplazar la R por una S y que hay que pronunciar el acento en la última vocal. Con lo cual quedan diferencias con el español. Nosotros decimos comés, los españoles dicen comes. Nosotros decimos estudiás, ellos dicen estudias. Esto aplica para muchísimos verbos que en el español de España y el español de Hispanoamérica son irregulares como el tú y no son irregulares en el español rioplatense con el vos. Doy varios ejemplos, pero los pueden aplicar a absolutamente todo lo que imaginen. Dormir. En el español de España es duermes. Con el vos es simplemente reemplazar la R por la S, dormís. Contar, en español hispanoamericano, cuentas. En español rioplatense, contás. Es tan simple como eso. Recordar siempre reemplazar la R por una S y acento en la última vocal. ¿Cuáles son las excepciones a esta regla? Solo dos. El verbo ser,
que es vos sos, y el verbo ir, que es vos vas. Todo esto, claro, refiriéndonos al tiempo presente del modo indicativo. La otra diferencia se da en el modo imperativo. Y cuando digo esto, estoy diciendo que en los pretéritos no existe diferencia entre el vos y el tú, y en el futuro no existe diferencia entre el vos y el tú. En lo que se refiere al modo indicativo, solo hay diferencia en el presente. Y después hay diferencia solo en el modo imperativo, que si ustedes ya lo estudiaron, habrán comprobado que tiene muchas irregularidades, no en el vos del Río de la Plata. ¿Cómo se conjuga el imperativo con el vos? Se toma el verbo en infinitivo, se elimina la R y se pone un acento en la última vocal. Estudiar, estudiá. Leer, lee. Escribir, escribí. Noten que, por ejemplo, en el español hispanoamericano, escribe. En el español rioplatense, escribí. ¿Por qué? Porque el verbo termina en ir y simplemente se le quita la R. Como les decía antes, en el español de España hispanoamericano, el imperativo tiene muchísimas irregularidades. Sal, haz. Por ejemplo, el verbo salir con el voceo es salí. El verbo hacer es hacé. Siempre respetando esta regla de eliminar la R final en el verbo infinitivo y poniendo acento en la última vocal. ¿Cuáles son las excepciones a esta regla? De nuevo, solo dos. El verbo ser es igual que en el español clásico. Sé. Y el verbo ir no es ve como en el español hispanoamericano, sino anda. Como pueden notar en lo que les acabo de explicar, el voceo es una reducción del tú. Y llegamos así al final de esta clase. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido. Estoy seguro de que sí, porque es un tema extremadamente fácil. Si les queda alguna duda, no tengo ningún problema. La dejan en los comentarios y se las voy a responder con mucha alegría. Lo mismo si tienen propuestas de temas que quieran que trate en futuros videos, lo dejan en los comentarios y yo lo voy a hacer en el futuro. Si les gustó, por favor, dejen un like, suscríbanse al canal, porque de esas cosas dependemos. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo.